Un golpe de Estado invisible. Gobiernos extranjeros estarían construyendo redes para debilitar a Estados Unidos y México sería uno de ellos. Legisladores mexicanos estarían residiendo en territorio estadounidense, operando con un objetivo claro: crear masas de población migrante en estados claves para influir y transformar la política estadounidense a su favor. Soy Pachi Valencia y le doy todos los detalles en Desde el Capitolio. Buenas noches, soy Pachi Valencia. Bienvenidos a Desde el Capitolio. China tiene solo 5 consulados en Estados Unidos. Reino Unido tiene 8. ¿Y México? Más de 50 consulados en el país. Y no estarían gestionando solo pasaportes. Una reciente investigación ha destapado que el gobierno mexicano estaría construyendo toda una maquinaria dentro de Estados Unidos para impedir que los migrantes mexicanos se asimilen a los valores y las costumbres estadounidenses. Al menos media docena de congresistas y senadores mexicanos están residiendo en territorio estadounidense y estarían activamente haciendo lobby con funcionarios americanos para poner la agenda de México primero. Pero, ¿por qué? Pues el consultor político Peter Schweizer lo deja claro. Estos gobiernos extranjeros estarían utilizando la migración masiva como una estrategia deliberada para debilitar a Estados Unidos. Y países como México estarían buscando transformar esta política estadounidense, incluso generando comunidades masivas para reconquistar territorios que, según ellos, perdieron, territorios como Texas y Arizona. Tenemos el ejemplo de Karina Ruiz, una senadora mexicana que vive en Arizona. En 2024, Ruiz hizo historia al juramentar como la primera senadora migrante y dreamer en llegar al Senado mexicano. Ella fue elegida tanto como mexicanos del país como del extranjero. Este artículo del Arizona Luminaria dice: Karina fue elegida con base en el principio de representación proporcional mediante la acción afirmativa para migrantes. Las elecciones de 2024 en México fueron las primeras en las que se aplicaron los nuevos protocolos de acción afirmativa, lo que obligó a las comunidades subrepresentadas a presentar candidaturas al Senado. Pocos países permiten que ciudadanos como Karina, residentes en el extranjero, se postulen como candidatos en su país de origen. Sin embargo, pocos países experimentan la tendencia al alza de la emigración observada en México. La nota también señala que el plan de Ruiz es vivir 6 meses al año en México para poder legislar en persona y luego 6 meses al año en Phoenix. También planea viajar, dice, a diferentes estados de Estados Unidos con mayor población mexicana como California, Texas, Illinois y Nueva York. Logrará esto, dice ella, a través del Advance Parole, un proceso que ofrece a los Dreamers la posibilidad de salir de los Estados Unidos por razones humanitarias o para estudiar o trabajar y luego permitirles regresar. Schweizer es autor de varios bestsellers del New York Times, incluyendo su más reciente libro, El golpe invisible, cómo las élites estadounidenses y las potencias extranjeras utilizan la inmigración como arma. En este nuevo libro, él detalla lo que sería esta injerencia del gobierno mexicano en la política estadounidense. Y en esta entrevista, o parte de la entrevista que vamos a pasar hoy con el programa American Thought Leaders del Epoch Times, Peter Schweizer empieza detallando cómo desde hace décadas ha existido un modelo, particularmente una plantilla de cómo usar la migración como arma, una que se impulsó con más fuerza durante el éxodo del Mariel en la Cuba de Fidel Castro. Escuchemos lo que dijo. Es interesante porque hemos estado teniendo esta conversación nacional sobre la inmigración relacionada al empleo y al crimen en nuestras calles, pero este tema del uso de la inmigración como arma es nuevo en muchos aspectos para mucha gente, pero de hecho lo hemos experimentado. Y hubo un estudio gubernamental realizado hace unos 20 años que analizó cuáles fueron los atentados más exitosos en Estados Unidos. El primero, por supuesto, fue el 11 de septiembre. El segundo fue Pearl Harbor. El tercero fue el éxodo del Mariel.
Y el éxodo del Mariel fue el uso de la inmigración como arma. Y lo que ocurrió fue que en Cuba crecía el clamor de quienes querían salir de Cuba para venir a Estados Unidos. Así que Fidel Castro dijo, vamos a convertir esto en un arma. Y lo que hicieron fue juntar a personas que solo buscaban la libertad en Estados Unidos, junto a quienes habían salido de manicomios y que fueron liberados con este grupo, criminales, agentes de inteligencia. Entonces vinieron 125,000 cubanos. Pero esto causó un gran problema y empezaron a crecer las redes de narcotráfico, la delincuencia callejera, la inteligencia y la subversión por parte del gobierno cubano. Y hay una historia bastante famosa que describo en el libro, basada en desertores cubanos de alto rango, en donde Jimmy Carter, el entonces presidente estadounidense, al comenzar este éxodo, dijo, recibiremos a esta gente con los brazos abiertos. Y Fidel Castro respondió, les llenaremos los brazos de excrementos, aunque usó una palabra más fuerte que eso. Así que esto fue una inmigración usada como arma. Y lo interesante de este estudio gubernamental que analizó el 11 de septiembre, Pearl Harbor, y el éxodo del Mariel como los atentados más exitosos, es que el estudio indicó que el éxodo del Mariel podría haber sido el mejor de los ataques por parte de nuestros adversarios. Porque, ¿qué sucedió con el 11 de septiembre? Bueno, esencialmente desmantelamos a Al-Qaeda, los eliminamos. En Pearl Harbor derrotamos al imperio japonés. Pero con el éxodo del Mariel, cuando se usa la inmigración como arma, ¿a quién se ataca? ¿A quién se bombardea? ¿A quién se persigue en el campo de batalla? El autor también señala que esto no significa estar en contra de los migrantes que ciertamente escapan de condiciones duras como el comunismo en sus países, ya que muchos de ellos sí se llegan a asimilar a la cultura y a los valores de Estados Unidos. Sin embargo, cuando se manipula la migración por parte de actores externos, es que se van cambiando las prioridades en beneficio de estos ciertos actores, como dice Schweitzer. Es el caso del gobierno de México. Escuchemos. Creo que lo que debemos entender es que hace 50 o 100 años, la inmigración se basaba mayoritariamente en decisiones individuales. La gente decía, quiero una vida mejor, y venían aquí. Y la expectativa que tenían, y la de sus compatriotas estadounidenses, era que se integrarían, que ellos querían formar parte del sueño americano. Y eso no significa olvidar la patria, sino abrazar esos valores estadounidenses fundamentales. Pero lo que ocurre con el uso de la inmigración como arma es que ha cambiado. Tenemos a estos actores extranjeros que manipulan nuestras leyes migratorias para su propio beneficio. Y existe una presión real por parte del gobierno mexicano y del gobierno chino, que una vez que los migrantes llegan aquí, son atacados y ridiculizados porque quieren integrarse. Por ejemplo, en el libro cito a un alto funcionario mexicano del partido Morena que dice que los mexicanos que vienen a Estados Unidos y adoptan los valores estadounidenses son traidores, que están traicionando a México, y dice que la presidenta Sheinbaum está de acuerdo con él. Así que es una dinámica muy diferente. Estos actores extranjeros están manipulando la inmigración de una manera que es trágica para nuestro país, es trágico para muchos migrantes y beneficia a nuestros enemigos. El problema se agrava por el hecho de que no solo existen actores extranjeros que luchan contra la asimilación, sino que también hay actores nacionales. Una de las cosas que hago en el libro es citar a muchos activistas progresistas que hablan de su apoyo a la inmigración masiva. ¿Por qué? Porque la consideran como algo transformador para la sociedad estadounidense. Es la forma de rehacer la sociedad según la visión que ellos desean, no como Estados Unidos está conformado hoy, ni a donde quisiera ir el pueblo estadounidense. Ellos dicen, aquí es donde quiero llegar como activista, y veo a estos migrantes como una herramienta para mi instrumentalización política, y son bastante explícitos al respecto. Eso es lo impactante. Así que creo que debemos ser conscientes de que la migración que enfrentamos hoy se está usando como un arma. Es muy diferente a hace 100 años. Y bueno, se acordarán que el lunes la Casa Blanca publicó un comunicado donde precisamente resaltaba la victoria americana en la guerra entre México
México y Estados Unidos en 1848. También hablamos de que esta declaración del presidente Trump no era algo usual en el gobierno estadounidense y que definitivamente llevaba un mensaje detrás. En este texto, Trump mencionaba el destino manifiesto, que es la idea de que Estados Unidos tenía que conquistar toda la parte del Atlántico hasta el Pacífico. Y también en este texto resalta los principios que guiaron a Estados Unidos durante esta guerra con México, que era la defensa de fronteras, la soberanía y la seguridad. También resalta que la capacidad militar fue lo que logró una serie de victorias en los territorios mexicanos de California y Nuevo México. Sin embargo, el gobierno de México ha venido rechazando esta postura y lo sigue calificando como una invasión y un territorio robado. Cuando analizas las motivaciones de estos actores extranjeros, puedes ver que lo expresan abiertamente. En el caso de México, la idea de que México ve la migración masiva como una forma de extender su soberanía a Estados Unidos para recuperar partes del suroeste estadounidense que perdió en el siglo XIX. De hecho, ellos lo dicen abiertamente. Son altos funcionarios del gobierno de varios partidos políticos los que lo afirman. En realidad, si su deseo es que California se convierta en un estado mexicano, no es realmente el punto. El punto es que ellos creen que están alcanzando una masa crítica en los estados y que podrán ejercer cierta soberanía en ellos, y de alguna manera ya lo están haciendo. Hay una situación bastante extraña, en donde en el Senado y la Cámara de Diputados de México, que es su Congreso, hay representantes que viven en Estados Unidos y su trabajo es representar a los mexicoamericanos que viven en Estados Unidos ante el gobierno mexicano. Eso es una intrusión masiva en nuestra soberanía. Hay una senadora mexicana que vive en Arizona, representando a los mexicoamericanos en Arizona, que está en el Senado mexicano, presentando legislación, votando sobre proyectos de ley que asesoran al gobierno sobre cómo ayudar a los mexicoamericanos en el país. Y ellos dicen que la diáspora mexicana en Estados Unidos es, entre comillas, un recurso estratégico que puede utilizarse en beneficio del gobierno mexicano. Y bueno, para mí, eso es impactante. China y el Reino Unido creo que tienen 6 o 7 consulados en los Estados Unidos. México tiene 53. Y una de las cosas que se descubrió es que estos consulados, además de realizar su trabajo consular habitual, también hay mucha evidencia de que se están involucrando en la política interna estadounidense. Es decir, están apoyando a ciertos candidatos y partidos políticos. Hubo una reunión en mayo de 2024, de la que tenemos una copia de la transcripción, en el Consulado Mexicano de Oklahoma City, y allí reunieron a funcionarios consulares de todo el país. Habían activistas del Partido Demócrata. Y la discusión giraba en torno a cómo, con las próximas elecciones presidenciales, podían cambiar algunas partes del país de republicano a demócrata, y hablaron de cómo lo hicieron en California, de cómo lo hicieron en Arizona, y de cómo lo harán ahora en el resto del país. Ese no es el tipo de conversación que se supone que deben tener los diplomáticos extranjeros en Estados Unidos. Al mismo tiempo, están promoviendo y apoyando estas protestas violentas, las que tuvimos en Los Ángeles en 2025 y las que estamos teniendo en Minneapolis en enero de 2026. Y los funcionarios consulares están alentando este comportamiento. Uno de los funcionarios mexicanos que vive en Estados Unidos dijo que estaba organizando a la militancia y recorriendo el país, reuniéndose con grupos activistas para intentar intensificar las cosas. Así que, repito, esto no es algo que se supone que deban hacer los diplomáticos extranjeros. Ahora, en este segmento, el autor también advierte que aún México no es tomado por Estados Unidos como un adversario realmente poderoso, pero aún así, Schweitzer advierte de esta influencia que está teniendo el gobierno mexicano en territorio estadounidense, en especial al momento de influenciar en estados electorales claves. No vemos a México como una potencia adversaria, como, con razón, si vemos a China como un enemigo. Y creo que nuestra tendencia, y esto beneficia a México y a lo que hacen, es que vemos al gobierno mexicano como corrupto,
quizás un poco desventurado, y no creo que esa sea una interpretación precisa. De hecho, sí hablan y sí participan en actividades en nuestro país que, en mi opinión, son bastante sofisticadas y descaradas. Y, repito, esto no se trata de que un político loco se descontroló. Hay literalmente docenas de citas que incluí en el libro, y son muy explícitas, y ellos ven a estados como Arizona y California como ejemplos de éxito. Así que debemos ser conscientes cuando abordamos los problemas de la migración masiva y la frontera con México. Debemos entender la manera en la que ellos lo ven. Ellos no ven la migración masiva como algo malo. A ellos no les entristece que decenas de millones de mexicanos se hayan mudado a Estados Unidos. Ellos lo ven como algo positivo, no solo por los miles de millones de dólares que reciben en remesas, sino también por la visión estratégica que tienen de que California, Nevada y estos estados al suroeste de Estados Unidos son sus tierras. Ellos las consideran como sus tierras y que esta es una oportunidad para reocuparlas y usarlas en beneficio de lo que ellos llaman un México más grande. En el caso del aumento repentino de la migración desde México en la administración Biden, ocurrieron dos cosas explícitas, porque pasamos de un goteo a una inundación casi de la noche a la mañana. La primera es que, como cuento en el libro, después de que Joe Biden ganó en noviembre de 2024, AMLO, el presidente de México, convocó a los legisladores mexicanos y promulgaron una legislación que ellos sabían que iba a fomentar radicalmente la migración masiva a Estados Unidos. Así que ellos sabían que ese sería el efecto, porque eso era lo que querían que sucediera. También gobiernos como el de Daniel Ortega en Nicaragua. Uno pensaría, ¿qué podrían hacer en Nicaragua? Pues ellos dijeron, vamos a permitir el ingreso de cualquier persona de cualquier parte del planeta. Si viajan a Nicaragua, les daremos una visa y los acompañaremos a la frontera para que puedan dirigirse al norte y entrar a Estados Unidos. Y literalmente millones de personas provenientes de África, Latinoamérica y Asia viajaron a Nicaragua en aviones fletados y luego se dirigieron al norte. Así que todo esto fue intencional y dirigido. Ahora, por su parte, el gobierno de Claudia Sheinbaum y la Cancillería mexicana han negado categóricamente las afirmaciones de Peter Schweizer sobre el trabajo de los consulados mexicanos en Estados Unidos. La Cancillería mexicana ha calificado estos argumentos del autor como falsedades carentes de sustento. Vamos a leer un poco lo que dijeron en el comunicado. Ellos han señalado que las actividades y programas de los consulados mexicanos se llevan a cabo en estrecha coordinación con las autoridades locales, estatales y federales, siempre con pleno respeto a la legislación de Estados Unidos y al principio de no intervención en los asuntos internos. Por lo tanto, cualquier aseveración contraria carece de fundamento y veracidad. También dijeron que el trabajo consular de México trasciende administraciones y no responde a motivaciones políticas, sino a la búsqueda de la protección de mexicanas y mexicanos que residen en el exterior, donde quiera que se encuentren. Si bien es cierto que se han reforzado las tareas de protección y asistencia consulares, es absolutamente falso que se haya buscado influir o alentar la participación en procesos políticos internos de los Estados Unidos. Y en medio de esta controversia por el libro de Schweizer, Raúl Torres, un diputado migrante del Congreso de la Ciudad de México, también opinó sobre este tema y dijo en un posteo de X que, como primer miembro del Congreso mexicano que votó desde el extranjero, principalmente desde Estados Unidos, quisiera decir que son las filiales de Morena en Estados Unidos las que están en la ruina y no los consulados. Puedo decirles que mis electores en Estados Unidos aman a ambos países. Desafortunadamente, Morena ha contaminado la narrativa. Mientras que el mismo presidente Trump ha elogiado el libro de Schweizer, ha dicho que es un libro genial y que es de mucha importancia y es muy interesante este libro. Dijo también de que cosas malas han venido pasándole a Estados Unidos y que ellos deben de pararlo ahora y que no dejarán que nadie traiga debajo el imperio americano. Aún hay mucho por hablar de esta investigación, pero cuéntenme debajo en los comentarios qué opinas sobre este tema.
¿Usted cree que el gobierno mexicano está influenciando realmente en la política estadounidense mediante sus consulados? ¿Y será cierto que realmente hay un grupo político en México que está usando a sus congresistas y senadores para impulsar estas narrativas y generar masas de migrantes mexicanos que vayan en contra de estos valores estadounidenses? Los leo debajo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y darle me gusta a este video. Y si aún no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora y no olvide activar las notificaciones para estar siempre informados sobre lo que sucede en Washington y cómo afecta a nuestra comunidad hispana. Yo soy Pachi Valencia y nos vemos mañana con más información en Desde el Capitolio. Buenas noches.